Gracias, tomen asiento, por favor. Gracias. Transcurrido el receso dictado sobre nuestra audiencia, siendo aproximadamente a las 10 horas con 24 minutos del día de la fecha, se reanuda la conducente para continuar con este apartado procesal, requiriendo a la defensa si se asesoró y se asistió en lo solicitado a su representado. Sí, señoría. Gracias. Con el conducente, entonces, una vez que nos ha destacado, señor Cristian Armando, que sí entiende y comprende la imputación, deseo preguntarle a usted, en este momento desea declarar respecto a los hechos. No. Gracias. Bien, bajo ese contexto y apartado procesal se tiene por formulada la imputación en los términos realizados. Si se requiere a la Fiscalía, si tiene alguna petición más que realizar. Sí, señoría, me permite exponer argumentos vinculatorios. Adelante. La señora, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a su señoría tenga bien dictar auto de vinculación a proceso en contra del hoy imputado de nombre Cristian Armando Guerrero Hernández por su probable participación en el hecho delictuoso denominado robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de las hoy víctimas de nombres Elidei Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui. Ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción segunda, 290 fracción primera inciso B, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones primera y tercera y 11 fracción primera inciso D, todos ellos del Código Penal vigente en la entidad. Por lo que me permito hacer de su conocimiento que este órgano investigador sostiene que existen datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar razonadamente la existencia tanto del hecho delictuoso en el que se le atribuye al imputado, así como la probable participación del mismo. A efecto de celeridad procesal y no caer en obvio de repeticiones, solicito a su señoría se tenga por reproducido el hecho fáctico que tuve bien narrar en formulación de imputación, ya que este no variará en ninguno de los casos. Gracias. Adelante, se tiene por reproducido tomando en cuenta que los criterios actuales de las alzadas reiteran en lo medular que para esta autoridad, una vez que se ha hecho el conocimiento, el hecho circunstancial del imputado, no hay inconveniente para incluso hacerlo o no hacerlo saber en el estudio dogmático a través de la vinculación correspondiente que ampara esos apartados. Esto con registro precisamente a la carpeta administrativa número... Un momento, por favor. Perdona, la toca de apelación 158-2024 y causa de control 248-2024 que nos ocupa como sustento de esta determinación que estoy emitiendo. Puede continuar. Gracias, señoría. En cuanto a los datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta, en primer lugar se cuenta con el informe policial homologado de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrito y firmado por los elementos primeros respondientes de nombres Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, el cual contiene el Folio Nacional de Registro de Detenciones MCFC 034-2505-2024, diagonal 0051, fecha y hora de conocimiento de los hechos, narración de los hechos, intervinientes, identidad del investigado, ubicación del lugar de los hechos y aseguramiento, inspecciones, fotografías y cadena de custodia de los objetos puestos a disposición. Se cuenta con la entrevista de los elementos primeros respondientes de nombres Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, los cuales en lo substancial y de manera coincidente refieren que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7 horas con 25 minutos, se encontraban circulando a bordo de la unidad oficial RG 3458 sobre la calle Cuauhtémoc, esquina... Me permito interrumpir, fiscal. En este nuevo sistema no es dable que usted me lea antecedentes de su investigación, solo haga una referencia al contenido de los mismos para advertir que usted conoce su carpeta y está en puesto de actuaciones, por favor. Ok, señoría, ellos se encontraban circulando sobre la avenida Cuauhtémoc, esquina vía Morelos, cuando reciben una llamada vía radio operador, indicándoles que tenían a una persona detenida en calle Álvaro Obregón, sin número, colonia San Pedro Jalostoque, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, los cuales arriban a esta calle percatándose de las hoy víctimas de nombres
Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui, así como los dos testigos de nombres de nombres, Javier Torres Silva y Manuel Ángeles Vázquez, los cuales les hacen señas a los hoy primeros respondientes que se encontraban arribando a bordo de su unidad, se acercan y los cuatro de manera coincidente refieren que el hoy investigado de nombre Cristian Armando Guerrero Hernández es la persona que momentos previos, junto con los que los desapoderó de sus pertenencias, tanto con el cuchillo que se encontraba sobre la banqueta como con la pistola que se encontraba a un costado de ella, y que incluso en momentos previos se había quitado la sudadera que portaba al momento del robo. También refieren que este imputado se encontraba en compañía de dos sujetos del sexo masculino hasta el momento de identidad desconocida, que vestía uno sudadera color blanca y otro sudadera color negra, que incluso se dieron a la fuga hacia calle 5 de febrero con sus pertenencias, solo logrando la detención del hoy investigado, y es que se los entregan y proceden a su aseguramiento, así como proceden al aseguramiento de los objetos ya mencionados, consistentes en el cuchillo, en la pistola color plateada y en la sudadera color roja. Se cuenta con la entrevista de la víctima de nombre Elidey Saraí Torres Andonaegui, la cual refiere que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7:10, se encontraba en las afueras de su domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 317, Colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, en compañía de su hermana Alicia Daniela Torres Andonaegui, así como de su papá de nombre Javier Torres Silva, esperando al señor de nombre Manuel Ángeles Vázquez, que lo contrataron días antes como taxi para llevarlo a un autobús que los iba a trasladar a su vez a el estado de Morelos, por lo que al estar en las afueras se acerca el hoy investigado, que reconocen con el nombre de Cristian Armando Guerrero Hernández, que en ese momento arribó junto con dos personas del sexo masculino, uno de sudadera color blanca y otro de sudadera color negra, que el hoy investigado, al cual le hace el señalamiento, la desapoderó de su mochila, en la cual contenía su cartera y contenía la cantidad de 2,000 pesos, así como su INE y 2 tarjetas bancarias, por lo que utilizó primeramente la pistola, amagándola a la altura de su abdomen y diciéndole las palabras altisonantes: "Ya te la sabes, hija, dame la mochila y dinero y no hagan pedo porque no venimos solos". Ante este desapoderamiento se percata que el investigado de sudadera color blanca se dirigió con su hermana de nombre Daniela, desapoderándola de su cartera color beige, y que la amagó a su vez con un cuchillo de mango de plástico color negro, con hoja metálica, filo en uno solo de sus lados y terminación en punta a la altura de su cuello, y que el sujeto de sudadera color negra se dirigió con su papá y con el taxista, que incluso al taxista le ocasionó una lesión en el cuello del lado derecho. Asimismo reconoce el cuchillo que se encontraba sobre el piso, que les hace el señalamiento a dichos elementos policíacos que se encontraba ahí. Reconoce la pistola color plateada que se encontraba a nivel de la banqueta, que reconoce como con la que momentos previos la desapoderó de sus pertenencias, así como reconocen la sudadera que momentos previos al arribo de los elementos policíacos se quitó para desapoderarlos de sus pertenencias. Refiere asimismo que los dos sujetos con sus pertenencias, que previo el hoy imputado le había entregado su mochila al sujeto de sudadera color negra, se dirigieron hacia la calle 5 de febrero y que el investigado corrió hacia calle Belisario, logrando corretearlo o logrando darle alcance a su papá y el taxista, toda vez que se cayó o resbaló, golpeándose la cabeza, y es como logran su detención, llamando al 911 para que arribaran los elementos policíacos y procedieron a su detención ante el señalamiento descrito. Se cuenta con la entrevista de la víctima Alicia Daniela Torres Andonaegui, la cual refiere en lo substancial que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7 horas, se encontraba en compañía de su hermana de nombre Elidey Saraí Torres Andonaegui y de su papá de nombre Javier Torres Silva, esperando
un taxi que habían contratado momentos previos que correspondía al señor Manuel Ángeles Vázquez. Al estar en las afueras, refiere ella que se le acerca a su hermana, el hoy investigado Cristian, amagándola primeramente con una pistola color plateada, desapoderándola de sus pertenencias y apuntándole hacia su abdomen. Posterior a ello, intentó quitarle la mochila a su hermana y este sujeto saca de su misma bolsa delantera de la sudadera color roja que portaba un cuchillo, el cual se lo coloca a la altura de su cuello, diciéndole tajantemente las palabras: no le juegues al vergas, culera, para desapoderarla de sus pertenencias. A ella se le acerca el sujeto de sudadera color blanca, refiriéndole palabras altisonantes consistentes en: cálmate, cálmate, dame la cartera. Le refiere que le quita su cartera, que en su interior contenía la cantidad de 6,000 pesos, y que el sujeto y que el investigado Cristian le entrega al sujeto de sudadera color negra la mochila de su hermana Elidei. Asimismo, se percata que el diverso sujeto de sudadera color negra se encontraba amagando tanto a su papá Javier como al señor Manuel, y que al señor Manuel incluso le ocasiona este sujeto de sudadera color negra una lesión en su cuello del lado derecho con el cuchillo con el cual le encontraban apuntando. Refiere que una vez que el sujeto de sudadera color blanca y el sujeto de sudadera color negra tienen las pertenencias de las dos víctimas, tanto de Elidei como de Daniela, corren hacia la calle 5 de febrero y el hoy imputado Cristian corre hacia la calle Gavino Barrera. Corre hacia la calle Gavino Barrera, del cual los dos testigos, Javier y Manuel, le dan alcance toda vez que este resbaló y se golpeó la cabeza. Es así que realicen llamado al número 911 para pedir auxilio a los elementos de seguridad pública, a los cuales arriban elementos municipales a bordo de su unidad oficial. Les hacen el señalamiento tanto del investigado que intervino en este evento, que lo desapoderó a la hoy víctima Elidei de su mochila y que se le entregó a un sujeto de sudadera color negra. Hacen el señalamiento del cuchillo y de la pistola que se encontraba en el piso, y hacen el señalamiento de la sudadera que momentos previos se quitó el investigado Cristian al momento de que le robó sus pertenencias. Así es que solicitan el traslado al Ministerio Público del investigado para su puesta a disposición. Se cuenta con la entrevista de nombre Javier Torres Silva, el cual refiere en lo substancial que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7:10, se encontraba en compañía de sus hijas de nombres Alicia Daniela Torres Sandonaegui y Elidei Saraí Torres Sandonaegui en las afueras de su domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 317, en la colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, esperando al señor Manuel Ángeles Vázquez, que días antes él había contratado como taxi para llevarlos a donde iban a tener contacto con un autobús que los iba a trasladar al estado de Morelos, toda vez que iban a ir a una excursión, cuando refiere que se acerca a él un sujeto del sexo masculino de identidad desconocida vistiendo sudadera color negro junto con el hoy taxista de nombre Manuel. Los amaga con un cuchillo de mango de plástico color negro, hoja metálica color plateada con filo y terminación en punta, que incluso al señor Manuel lo lesiona en su cuello del lado derecho, observando también que a su hija de nombre Elidei se le acerca el hoy investigado de nombre Cristian, amagándola primeramente con una pistola color plateada a la altura de su abdomen y le desapodera de sus pertenencias diciéndole palabras altisonantes, así como su hija intentó quitarle esa mochila nuevamente, y que este sujeto ahora sacó un cuchillo de la bolsa delantera derecha de la sudadera color rojo que portaba, amagándola ahora con el cuchillo a la altura de su cuello, diciéndole igualmente palabras altisonantes, y que a su hija de nombre Daniela, el sujeto de identidad desconocida que vestía una sudadera color blanca, desapoderó a su hija de nombre Daniela de su cartera, la cual contenía la cantidad de 6,000 pesos. Asimismo, hacen el señalamiento de que en el lugar donde se encontraban aproximadamente 15 metros es donde le dio alcance al hoy investigado, toda vez que resbaló
y se golpeó la cabeza. Es así que su hija, de nombre Elidei, solicita el auxilio de seguridad pública mediante el llamado al 911, en donde arriban los elementos policíacos, les hacen del conocimiento de lo sucedido y procedieron a solicitarle su intervención para traslado a las oficinas de la representación social. Se cuenta con la entrevista del testigo de nombre Manuel Ángeles Vázquez, el cual en lo substancial refiere que el día 25 de mayo del año 2024, al ser aproximadamente las 7:10, arribó al domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 317, Colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que el señor Javier Torres Silva lo había contratado días previos para trasladarlos a un autobús que los iba a trasladar a su vez al estado de Morelos. Refiere que al estar subiendo sus maletas las hijas del señor Javier, de nombre Elidei y Daniela, se les acercan 3 sujetos del sexo masculino. A él y al señor Javier se le acerca el sujeto de sudadera color negra, que incluso lo lesiona a la altura de su cuello del lado derecho. Con la hija del señor Javier se dirige el hoy investigado de nombre Cristian, amagándola primeramente con una pistola color plateada a la altura de su abdomen, pidiéndole de manera agresiva sus pertenencias, entregando a su vez esta víctima, Elidei, su mochila color negro en la cual contenía sus pertenencias. Asimismo, el sujeto de identidad desconocida de sudadera color blanca se dirige con la otra hija del señor Javier, de nombre Daniela, el cual la amaga con un cuchillo de mango de plástico color negro, hoja metálica plateada con filo y terminación en punta, a la altura de su abdomen, solicitándole su cartera. Asimismo, refiere que este sujeto, que el hoy imputado, de nombre Cristian, le entrega la mochila de su hermana al sujeto de sudadera color negra, de su hija al sujeto de sudadera color negra, y estos se dirigen ya con las pertenencias hacia calle 5 de febrero, y que el hoy investigado se dirigió hacia calle Gavino Barrera, en donde le empezaron a dar seguimiento, toda vez que resbaló por haber tierra en el piso, es que logran su detención. Asimismo, refieren que este sujeto tiró al piso el cuchillo. Refiere que tiró al piso el cuchillo a la altura de la banqueta y que se quitó la sudadera. Al momento del arribo de los elementos policíacos, del cual solicitó auxilio su hija, de nombre Elidei, le refieren a los elementos policíacos lo antes sucedido, que los 2 sujetos de sudadera color blanca y de sudadera color negra se llevaron sus pertenencias, y que hacen el señalamiento que el hoy imputado era la persona que había desapoderado de sus pertenencias a su hija de nombre Elidei, empleando el cuchillo y la pistola color plateada. Se cuenta con una inspección de indicio de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrita y firmada por el elemento de la Policía de Investigación de nombre Víctor Durán Sánchez, el cual hace constar haber tenido a la vista un cuchillo de mango de plástico color negro de aproximadamente 10 centímetros de largo, hoja metálica color plateada con filo en uno solo de sus lados y terminación en punta, identificándolo como indicio 2. Esta hoja refiere de aproximadamente 13 centímetros de largo. Se cuenta con otra inspección de indicio de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrita y firmada por el mismo elemento de la Policía de Investigación de nombre Víctor Durán Sánchez, el cual hace constar haber tenido a la vista una pistola de plástico color plateado con la leyenda Made in China NO101, identificado como indicio 1. Se cuenta con la inspección de indicio de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrita y firmada por el mismo elemento de nombre Víctor Durán Sánchez, el cual hizo constar haber tenido a la vista una sudadera color rojo con la leyenda Gap Athletic con una bolsa delantera, identificada como indicio 3. Se cuenta con la inspección del lugar de los hechos, ubicado en calle Álvaro Obregón, número 317, Colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, suscrita y firmada por el mismo elemento de la Policía de Investigación, Víctor Durán Sánchez, el cual hace constar que se trasladó en compañía de las víctimas Elidei Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui, observando calle pavimentada de aproximadamente 4 metros de ancho, en donde
Al oriente, con vista al poniente, se aprecia este inmueble marcado con el número 317, con fachada en color rojo con blanco, en donde refieren las víctimas que fueron desapoderadas de sus pertenencias por el hoy investigado de nombre Daniel y del sujeto de identidad desconocida, y que en ese mismo lugar lesionaron al testigo de nombre Manuel. Se cuenta con otra inspección del lugar del aseguramiento de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrita y firmada por el mismo elemento de nombre Víctor Durán Sánchez, el cual hace constar que se constituyó plena y legalmente en compañía de las mismas víctimas y de los testigos de nombres las víctimas Elidey Saraí Torres Andonaegui y Alicia Daniela Torres Andonaegui. Esto es sobre calle Álvaro Obregón, sin número, colonia San Pedro Jalostoque, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, es decir, a aproximadamente 15 metros del lugar de lo que refirió como el de los hechos, apreciándose la misma calle pavimentada de 4 metros de ancho, con banquetas con guarniciones en regular estado de uso y conservación, toda vez que señalan que a la altura de la casa sin número con fachada color morado se aprecia la banqueta en mal estado de uso y conservación, con tierra o arenilla sobre el piso, en donde las víctimas le hacen referencia que por su papá de nombre Javier y por el testigo Manuel fue detenido el investigado, que en ese mismo lugar arribaron los elementos policíacos de la Policía Municipal de Ecatepec y hacen el aseguramiento tanto del cuchillo como de la pistola color plateada, así como de la sudadera color rojo. Se cuenta con un informe en materia de balística forense de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrita y firmada por la perito en balística de nombre Alejandra Tierra Blanca Flores, la cual, una vez analizada el arma descrita, determina que no es un arma de fuego, sino un artefacto de plástico de color plateado que cuenta con la leyenda Made in China, con las características similares externas a las de un arma de fuego tipo pistola. Dicho objeto de plástico no presenta funcionamiento. Asimismo, se cuenta con el certificado de estado psicofísico y lesiones del testigo de nombre Manuel Ángeles Vázquez, de fecha 25 de mayo del año 2024, suscrito y firmado por el galeno Julio Velázquez Alpuche, el cual, una vez explorado el testigo o la persona Manuel Ángeles Vázquez, refiere como lesiones una excoriación lineal de 5 milímetros localizada en la cara lateral derecha del cuello. Ante estos datos de prueba, su señoría, tomamos en consideración que, derivado de la entrevista tanto de la víctima de nombre Elidey, así como de la víctima de nombre Daniela, que fueron desapoderadas, en primer lugar la víctima de nombre Elidey por el hoy imputado de nombre Cristian, se desprende que existen datos de prueba en los que los elementos de la Policía Municipal proceden a la fijación, recolección y aseguramiento tanto del cuchillo como de la pistola color plateada y como de la sudadera color rojo que en momentos previos se quitó el investigado. Se desprende que existe coherencia en la entrevista de estas dos víctimas, en el que hacen el señalamiento que el imputado de nombre Cristian amagó en primer lugar a la víctima de nombre Elidey a la altura de su abdomen con esta pistola color plateada, de la cual obran actuaciones, así como momentos posteriores la víctima intentó quitarle su mochila diciéndole palabras altisonantes. Este saca de la bolsa delantera derecha de su sudadera, el cuchillo del cual se encuentra registro de actuación y que reconoce la víctima como el que momentos previos la amagó a la altura de su cuello, el momento previo de intentar quitarle su mochila, diciéndole palabras altisonantes. Asimismo, se desprende que con las entrevistas tanto de estas dos víctimas como de los testigos de nombres Javier y de nombre
Manuel, se desprende que efectivamente existen en ese momento, al momento de los hechos se desprende que existen dos personas de identidad desconocida, masculinos, uno de sudadera color blanca que desapoderó a la víctima de nombre Daniela de su cartera, que llevaba en su interior la cantidad de 6,000 pesos, así como se desprende que hubo una intervención de un tercer sujeto de sudadera color negra que incluso derivado con el certificado de estado psicofísico y lesiones se desprende que este sujeto de sudadera color negra lesiona al testigo de nombre Manuel a la altura de su cuello del lado derecho. Asimismo, con las entrevistas de los elementos primeros respondientes de la Policía Municipal de Ecatepec, se desprende que efectivamente realizaron este aseguramiento frente a la casa marcada con el número, a la casa color morada, en la cual cuenta con sus banquetas en mal estado de uso y conservación, que efectivamente, como lo refieren tanto las víctimas como los testigos, el hoy imputado de nombre Cristian resbaló y es como lograron minar su resistencia, tirando al piso el cuchillo, y la pistola color plateada, que incluso se quitó la sudadera y la dejó a su costado, del cual se desprende la inspección de estos indicios. Asimismo, con las entrevistas de estas 4 personas se desprende que el lugar de los hechos, del cual ya se hizo referencia en la calle Álvaro Obregón, número 317, Colonia San Pedro Jalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, existe el lugar cierto y correcto en el que fueron desapoderadas las víctimas sin derecho y sin consentimiento de los hoy imputados, que hasta el momento no ha acreditado que esos objetos hayan sido de su propiedad o incluso desvirtuar. No rindió alguna declaración ni en sede ministerial ni en esta sede judicial para desvirtuar alguna circunstancia del evento en el que se le encuentra involucrado. Por último, se desprende que la pistola con la que se encuentra referencia, una vez realizada la intervención por la perito en materia de balística, se desprende que este es un artefacto de plástico color plateado, del cual, derivado del artículo 290 en su fracción primera, se desprende que igualmente comete el delito de robo con violencia con violencia moral, el que utilice artefactos, armas de plástico, de juguete, réplicas, utilerías, como se tuvo a bien referir. Esto lo hacen, y como ya se tuvo a bien referir, sin derecho y sin consentimiento, desapoderaron en primer lugar a la víctima de nombre Elidei de su mochila, en la cual contenía su cartera con su INE, con la cantidad de 2,000 pesos, así como con sus 2 tarjetas bancarias, sin derecho y sin consentimiento. Asimismo, desapoderaron a la víctima de nombre Daniela de su cartera, que en su interior contenía la cantidad de 6,000 pesos, llevándose los 2 sujetos de identidad desconocida, de sudadera color negra y el sujeto de sudadera color blanca. En cuanto a la intervención que se le atribuye, como ya se tuvo a bien referir, es en calidad de coautor material, ya que con la intervención de estos 2 sujetos y con la dinámica que se tuvo a bien referir en el hecho fáctico, se desprende que estos 2 sujetos se llevaron o que maquinaron este evento delictuoso al desapoderar a las víctimas sin derecho y sin consentimiento. Se acredita hasta el momento que el hoy imputado de nombre Cristian se encuentra bajo un estado de conciencia con capacidad física y mental para conocer el actuar del que estaba realizando y que no se encontró constreñido en su autodeterminación. Por los anteriores datos de prueba y de la exposición que se tuvo a bien argumentar, relacionando todos y cada uno de los datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta de investigación, esta representación social solicita a su señoría tenga bien dictar el auto de vinculación a proceso correspondiente. ¿Sería cuánto? Gracias. Bien, en ese contexto, como se ha ya realizado la exposición, señor Cristian Armando, ahora la Fiscalía ha solicitado una vinculación a proceso, que se formalice ya esta investigación y ya se continúe el proceso en las otras etapas, que son una intermedia y una de juicio. Pero antes de proveer esa determinación, la decisión de esta autoridad, es necesario que en contexto también se dé oportunidad a usted y a su defensa para poder incorporar datos en medio, si así lo consideran, o en su momento que hagan argumentos de defensa, si es el apartado oportuno que ustedes desean. Yo le pregunto, señor Cristian, ¿ya platicó con su defensa sobre el término legal que desea para que resolvamos esta situación jurídica? Esto atendiendo a que la ley nos establece un término de 72 horas o 3 días a partir de que usted es puesto a disposición, o ese término puede prolongarse o prorrogarse a 144 horas, duplicar el término si ustedes así lo consideran. ¿Ya platicó con su defensa, señor?
¿Qué término desea entonces? 144. Gracias. Luego entonces se uso la voz a la defensa para señalamiento e incorporación de procedimientos. Sí, muchas gracias, señoría. Con su venia, afablemente, señoría, solicitaría auxilio judicial por conducto de este órgano jurisdiccional, señoría, pero previo a solicitar este auxilio, le justifico el motivo por el cual se solicitaría. En primer término, señoría, le hago de conocimiento que desde sede ministerial, como ha quedado evidenciado, estos órganos técnicos que estamos presentes ante usted, comparecimos y de hecho se encuentran evidenciados en las actuaciones, como se desprende de afojas 117, 147 de la carpeta de investigación, donde nos encontramos, reformulo 107, 141 de la carpeta de investigación, donde los asistimos desde sede ministerial al hoy imputado. Cabe destacar, señoría, que a razón de esa situación, estos órganos técnicos nos dimos a la tarea de recabarles entrevistas a los primeros respondientes Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, a lo cual nos constituimos precisamente al centro de mando, a los cuales hacen referencia que pertenecen, y precisamente bajo el principio de probidad les hacemos de conocimiento que cuando quisimos recabarles una entrevista nos dijeron que no nos podían precisamente entrevistarse con nosotros, toda vez que ellos únicamente se podían entrevistar ante un juez, motivo por el cual, señoría, afablemente solicitaría auxilio judicial para que, en primer término, por conducto de este órgano jurisdiccional, se libre atento oficio al presidente municipal, el presidente constitucional municipal del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a efectos de que se le requiera al funcionario público encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para efectos de que se les requiera el comparecer en día y hora, que tenga usted a bien citar en el próximo segmento de audiencia, precisamente a los primeros respondientes Armando Fabián Hernández Domínguez, Luis Raimundo Márquez Pérez, solicitando, señoría, que este auxilio se pongan a disposición dichos oficios a este órgano técnico en el área administrativa para que estemos en condiciones de poderlos poner a disposición. Cabe destacar que la dirección de donde se encuentra la presidencia municipal es precisamente en la calle Benito Juárez Sur, manzana 022, colonia San Cristóbal Centro, en la oficina de presidencia municipal en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, señoría. Sin soslayar que solicitaría que también se les apercibiera tanto al presidente constitucional de este municipio con 100 UMAS para efecto de desacato de su mandamiento, señoría, así como a los diversos primeros respondientes para el debido caso que no comparezcan ante esta Casa de Justicia en el segmento que usted tenga bien decretar, señoría. Asimismo, señoría, como auxilio judicial, solicitaría afablemente y que de manera urgente se le gire oficio al mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para efectos que precisamente que remita copias certificadas de todas y cada una de las diligencias o constancias del sistema denominado SIGIM respecto a la carpeta de investigación con los siguientes números. Con NIC reformulo, inicio nuevamente, es ECA, diagonal 03, diagonal MPI, diagonal 619, diagonal 031, 06, diagonal 24, diagonal 05. INUC, ECA, diagonal, diagonal 034, diagonal 15, 20, 30, diagonal 24, diagonal 05, y que precisamente hace alusión que la autoridad que dio inicio a la presente es el licenciado Isidro Morales, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Ecatepec de Morelos, señora. Esta petición, señora, se la solicitaría que precisamente se gire el oficio primeramente al Fiscal General de Justicia del Estado de México a través del correo electrónico gempgj@edomex.gov.mx. En términos de lo que dispone precisamente el numeral 76 de la Codificación Adjetiva Nacional,
con la finalidad de que dicho oficio sea entregado de manera urgente, inmediata e oportuna. Sin soslayar, señoría, que se le solicitaría que sea inserto precisamente un apercibimiento en términos de lo que dispone el numeral 104 de la codificación adjetiva nacional, consistente en 200 UMAS para el debido caso que existan incumplimiento de no remitir dichas actuaciones. Sin soslayar, señoría, que estamos en las condiciones de solicitar diversos auxilios judiciales, señoría, pero cabe destacar que desde este momento le damos cuenta que contamos con firma electrónica perteneciente al Poder Judicial del Estado de México, lo cual solicitaríamos se nos habilitara el presente expediente electrónico a efectos de que este órgano técnico pudiese solicitar diversos auxilios judiciales en el lapso de esta temporalidad, y por el momento sería cuanto con respecto a hasta este estadio, insistiendo que si usted nos autoriza se active dicho acceso mediante electrónicamente, y se solicitaría precisamente diversos auxilios para abonar a la teoría del caso que este órgano técnico pretende formular. ¿Es todo? Sí, señor. Gracias. Solo un requerimiento. Ya no entendí en su primera petición. O giro el oficio al presidente municipal o giro oficio al encargado de la Dirección de Seguridad Pública. Señora, aclaro, se gira el oficio al presidente municipal, okay, para que por conducto del presidente municipal se gire oficio al encargado de la Dirección. Gracias. Bien, seguidamente de ello, no debe cuestionar, señor Cristian, ¿está de acuerdo con su defensa? Nuevamente no lo escuché, por favor. Sí. Gracias. Bien, en ese apartado se habrán de advertir los insertos necesarios, dentro de ellos los apercibimientos de ley, pero quiero resaltar a la defensa si en este momento cuenta con información propia y senda que me pueda a mí motivar señalarles a ellos 100 UMAS y 200 UMAS, porque debo hacer el conocimiento que criterios federales establecen que debe advertirse suma información correspondiente tanto de los ingresos de erario que establecen como servidores públicos, como algunos otros que justifiquen la imposición de ese término en UMAS que corresponden, porque la ley establece en el artículo 104, precisamente fracción segunda, inciso B, un mínimo de un 20 UMAS y un máximo de ciertas UMAS. Entonces es un apartado medio que tiene que ser justificado para que yo pueda imponer ese apercibimiento. Entonces, ¿cuenta usted con esos elementos, licenciado? No, señoría, únicamente, como le hice referencia, en términos de 104, fracción segunda, inciso B, no se cuenta, señoría. Bien, pero para tal efecto, no obstante, yo reiteraré entonces imponer como apercibimiento las 20 UMAS, que es el mínimo que la ley establece, para poder hacer valer estas determinaciones y requerir información, porque le advierto esa cuestión. En caso de ser necesario imponer la multa, pues no tendría ningún efecto por esos criterios señalados. Entonces, por eso avivé esa cuestión. Será la multa mínima, pero desde luego habrá de ir inserta para los efectos en caso de no dar seguimiento a la petición. Bien, Fiscalía, ¿algún inconveniente? Sí, señoría, tomando en consideración la duplicidad del término constitucional y de los datos de prueba o medios de prueba que pretende solicitar la defensa, que exponga de manera objetiva y justifique la pertinencia, relevancia para estar en posibilidades de que sean admitidas o no. En primer lugar, la idoneidad y pertinencia de la citación de los elementos policíacos. Gracias. ¿Es toda su intervención? Y en segundo lugar, la idoneidad y pertinencia de las copias certificadas que está solicitando al oficial mayor del sistema SIGI. ¿Desea debatir de manera concreta, señor defensor? Sí, sin tema alguno, señoría. Precisamente la idoneidad y la pertinencia, pues, es idóneo precisamente para abonar a la teoría del caso que este órgano técnico pretende ofertarle y evidenciar la nula participación de mi representado en el hecho que le imputan.
Asimismo, señoría, la forma en que los vamos a incorporar precisamente va a ser en la entrevista a través de interrogatorio, que este órgano técnico les hace alusión a que les hará, reformulo, a los primeros respondientes. Eso es en sentido a lo que hace a la primer dato de prueba y auxilio judicial que requiere y que hace alusión el agente del Ministerio Público. Y referente a la segunda manifestación, señoría, reformulo al siguiente dato de prueba, que en su momento se desahogará como medio de prueba, pues precisamente es para verificar y abonar precisamente que todas las actuaciones de la carpeta de investigación se encuentran incorporadas en el expediente electrónico, como es una de las obligaciones del agente del Ministerio Público, subirlas, toda vez que las máximas de la experiencia, pues en diversas situaciones nos encontramos que son carpetas incompletas y que eso se pretende evidenciar precisamente y verificar que existan todas las actuaciones dentro de ese sistema que efectivamente inculpen o no, e incluso se abonaría a la teoría del caso que este órgano técnico pretende abonar a usted, señoría, y evidenciar la nula participación de mi representado en el hecho que se le imputa. Cabe destacar, señoría, que la forma en que se va a incorporar dichas copias certificadas, en primer término sería corriendo traslado al agente del Ministerio Público, y que a través de la verbalización que este órgano técnico realice en el siguiente segmento es la forma idónea, pertinente y en su conjunto suficiente de poderla incorporar. Es cuanto, señor. ¿Está de acuerdo, señor Cristian? Sí. Gracias. Última intervención, fiscal. Sí, su señoría, que no sea admitida por su señoría la solicitud de copias certificadas del sistema SIGI, toda vez que hasta el momento no justifica la defensa una idoneidad o relevancia en base a que solamente hace manifestaciones en cuanto a que quiere verificar que se encuentren todas las actuaciones en el sistema SIGI. De eso ya se le corrió traslado a la defensa y hasta el momento no ha justificado que alguna diligencia esté incompleta, esté alterada, dañada, para poder verificar esa circunstancia, de lo cual ya se le corrió traslado y que bajo el deber de lealtad a su señoría la carpeta se encuentra de manera física y no justifica la idoneidad, pertinencia o relevancia como ya se le ha justificado para desvirtuar en la probable participación de su representado en el evento. En cuanto a la citación de los elementos policíacos, tampoco ha justificado de manera idónea y pertinente bajo qué tesitura, argumentos o qué es lo que pretende recabar a estos elementos policíacos si ya cuenta con la entrevista en primer término de ellos. No justifica en qué ampliación o en qué alguna otra circunstancia se pretenda entrevistar a estos elementos policíacos, tal como lo refiere la tesis aislada con registro digital 2023-147. Es cuanto, señoría, y que no sean admitidas al segmento siguiente. Gracias. Cierra el debate. Bien, los apartados que han sido llevados a cabo por parte tanto de la defensa como del Ministerio Público reiteran luego entonces, bajo ese contexto, la necesidad que tenga que resolver esta autoridad en términos de ley. Por lo tanto, como se advirtió y se reiteró de manera concreta, pues corresponde a un derecho fundamental. Esta autoridad de lleno y de primera mano pues no puede, en este caso, nulificar ese derecho fundamental. Habrán de admitirse los medios de prueba solicitados y desde luego reiterar los insertos necesarios en el apéndice que corresponde a la Fiscalía respecto de la incursión precisamente de los apartados que en su momento puede advertir en la audiencia inicial para justificar pertinencia y relevancia en cuanto a la emisión y desahogo. Basta señalar que ese criterio reitera una conexión lógica entre aquellos y los sucesos delictivos, salvo que existan excepciones al principio de inclusión probatoria, y por lo tanto este apartado en cuanto a tesis aislada no puede rebasar un derecho fundamental que establece el artículo 20 constitucional, tomando en consideración que si por igualdad procesal advertimos, señor Cristian, que el Ministerio Público tuvo sus 48 horas para incorporar datos medios. La ley es clara en señalar que la prórroga del plazo es la oportunidad que tiene usted y su defensa para incorporar medios. Entonces, yo no soy quien como autoridad para negarle ese derecho fundamental. En el momento de llevar a cabo la valoración o ponderación de sus medios de prueba a través de un apartado que corresponde en ese entendido para poder resolver,
pues ya sería un ejercicio que yo realizaría, pero yo no puedo predisponer esos apartados sobre pretexto de justificar el motivo, porque es un apartado de su defensa y es un derecho que usted tiene para incorporar esos medios. Por lo tanto, habrán de tenerse por presentes, habrán de tenerse por admitidos y se dará el seguimiento puntual para su incorporación, y ya la valoración y ponderación quedará a cargo de esta autoridad con relevancia propia para los afectados que tienen para tal fin, tomando en cuenta que en este apartado se puede advertir que, entre otras razones y de acuerdo a la tesis que establece la Fiscalía, bajo la consideración de que no se justificó la pertinencia del medio de prueba, dado que no se hizo comprender la relevancia de este deposado, debo advertir que con claridad el segmento correspondiente a una pertinencia como calidad de un dato de prueba o medio de prueba, pues es la simple relación que tengan de los hechos. Entonces, si se está mandando traer a los elementos remitentes que han, en este caso, rendido una intervención antes y para el efecto de rendir una aclaración, justamente se encuentra un apartado pertinente en los antecedentes. Si la defensa reitera que se atraigan los elementos digitales de la carpeta de investigación, pertinencia en el asunto está advertida, justificando de que son las mismas actuaciones. Entonces, si de suyo propio hay un registro óptimo, no hay ningún inconveniente al respecto, pero la pertinencia que destaca este criterio aislado que la Fiscalía advierte se encuentra superado por demasía por la misma naturaleza de los medios que han sido solicitados para su incorporación. Por ende, se establece y se autoriza luego entonces la prórroga de plazo constitucional a 144 horas, que al ingreso a las 23:50 horas, como se advirtió de precisión y aclaración a través de la promoción 17083, lo fue a las 23:50 horas del día 26, su término concluye el día 1 de julio de la anualidad a las 23:50, y por lo tanto hay oportunidad propia de señalar una prórroga de plazo como audiencia y vía a las 13 horas con 30 minutos del día 1 de julio de la anualidad en la carpeta administrativa 1201-2024, con la finalidad de comparecer las partes. Y desde luego que en este apartado óptimo se dará tiempo y espaciamiento para que se hagan las gestiones y lleguen los informes necesarios, además de que en este caso se diligencien los oficios de citación de los elementos remitentes. Queda entonces establecida esta cuestión de autorización en la prórroga del plazo y se da el uso de la voz en última instancia a la Fiscalía si tiene alguna petición más que realizar. Sí, señora, me permite exponer argumentos para debatir medida cautelar. Gracias, tiene 5 minutos, por favor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal, en relación con los numerales 153, 154, 155, fracción decimocuarta, 156, 157, 158, 167, párrafo primero, 168, fracción tercera, el comportamiento del imputado posterior al hecho, todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita a su señoría tenga bien imponer como medida cautelar la prisión preventiva de corte justificado. Derivado que de las constancias que integran la presente carpeta de investigación se desprende que esta representación social se encuentra investigando el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral sobre las personas. Existe necesidad de cautela ante esta circunstancia, tomando en consideración la naturaleza del hecho delictuoso que se investiga, el número de personas que intervinieron en su comisión, el máximo de la pena que en su caso pudiera imponerse por el delito atribuido. Existe peligro de sustracción por parte del imputado, por la misma naturaleza del hecho de que se trata de robo con violencia, cuya penalidad excede de 8 a 12 años de prisión y de 1 a 3 veces el valor de lo robado. Se cuenta con que existe un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia por parte del investigado al ya estar asesorado por abogados particulares, y de la existencia y conocimiento de la imputación que existe en su contra, ya que al momento del robo adoptó condiciones evasivas a la detención, ya que lo aseguran a aproximadamente 15 metros del lugar de los hechos. También existe la probabilidad de que el imputado se ponga en riesgo por parte del imputado a las víctimas, primeramente porque saben dónde tienen su domicilio y sobre todo que en todo momento amenazaron con palabras altisonantes mediante el uso de cuchillos y armas de plástico para minar la resistencia de las víctimas. Incluso al momento de los hechos, uno de los diversos investigados lesionó al testigo de nombre Manuel en su cuello del lado derecho. También, de obtener su libertad, como ya ha quedado dicho, no comparecería a próximas citaciones, por lo cual existe el peligro de sustracción de la acción de la justicia de manera latente. Asimismo, con fundamento en el artículo 170 del Código Nacional
de Procedimientos Penales se deduce de que se debe velar por la protección de la comunidad. Debemos verificar de qué manera se ve afectada la comunidad en cuanto a la comisión del hecho delictivo de que esta Fiscalía se encuentra investigando, por lo que se recurre a lo que establece el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad Justicia y Legalidad, en donde queda establecido la violencia, crimen e inseguridad que se ha vivido en toda esta secuela de robos. Asimismo, que el hecho delictuoso de robo con violencia, siendo precisamente uno de los que esta Fiscalía se encuentra investigando, se desprende riesgo fundado derivado del informe estatal de medidas cautelares que corrobora esta circunstancia. En cuanto a que el peligro de sustracción del imputado, razón en la que se refiere por el Centro Estatal de Medidas Cautelares en el informe correspondiente de fecha 26 de mayo del año 2024, en peligros procesales, peligro de sustracción del imputado, artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón a que la persona valorada carece de habitualidad en su empleo, en el que solo tiene la temporalidad de un mes, en el mismo que no lleva a cabo en un lugar determinado, lo que podría facilitar su movilidad y con ello complicar su localización inmediata. Asimismo, mediante la revisión de la carpeta de investigación se identifica que la persona imputada intentó huir momentos previos a su detención, lo que deja ver su falta de voluntad para someterse a la persecución penal. Por lo que esta representación social solicita a su señoría, como ya se hizo alusión, la prisión preventiva justificada, en razón a que derivado a que el imputado corrió, los otros investigados efectivamente lograron darse a la fuga y no cesó en ningún momento su actuar, lo que se justifica que no comparecería de manera voluntaria a próximas citaciones y en caso de que obtuviera su libertad, estaría en riesgo de distracción y un riesgo para las víctimas, incluso para la propia comunidad, como lo refiere el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad. Y ante esta circunstancia, tomando en consideración el test de proporcionalidad que la defensa ha venido haciendo mención, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar el caso Rodríguez contra México y otros contra México respecto de dicha medida cautelar en el numeral 19, párrafo primero y segundo de la Constitución General de la República, 153, 155, 156, 157 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que por ende y tomando en consideración en el cual se encuentra determinado por la existencia de los fines legítimos a alcanzar con la imposición de esa medida cautelar, así como la función de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en ese estricto sentido de la concreción de dicho encarcelamiento preventivo, al cumplirse en el presente asunto el test de proporcionalidad en sus 4 rubros. Ante esta justificación, esta representación social solicita a su señoría la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Sería cuánto? Gracias, defensa. Igual 5 minutos, por favor. Sí, señoría, muchas gracias. Con su venia, diagonalmente opuesto a lo que hace alusión la gente del Ministerio Público, considero que es excesiva la petición que hace por los siguientes hechos de derecho. Cabe destacar, señoría, que bajo el principio de probidad y como ha quedado evidenciado desde el segmento anterior, en data 26 de mayo del año en curso, siendo las 19 horas con 30 minutos, agente del Ministerio Público, adscrita y homóloga al agente del Ministerio Público que aquí se encuentra, de hecho este órgano técnico cuenta con sello de que se recibieron diversos antecedentes de investigación, señoría. Cabe destacar que precisamente a esa hora y en ese momento se incorporaron a la carpeta de investigación precisamente la credencial para votar a favor de Cristian Armando Guerrero Hernández, pedida por el Instituto Nacional Electoral. También como segundo acto antecedente de investigación se incorporó comprobante de domicilio del señor Cristian Armando Guerrero Hernández. Esto a razón de que fue un recibo de data 5 de mayo del año 2024 de la compañía Telmex, y el cual se desprende del domicilio de calle Morelos número 21, Colonia Arbolitos Jalostoc, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cabe destacar, señoría, que se incorporó el CUR a favor del señor imputado. Igual en la misma guisa, señoría, se incorporó el acta de nacimiento del imputado, que precisamente fue registrado en el registro civil del municipio de Ecatepec de Morelos, y de esa misma acta de nacimiento se desprende que existe ese domicilio desde anterioridad, incluso desde que fue registrado el hoy imputado, en virtud de que sus padres siempre han habitado dicho domicilio sin soslayar, señoría.
que precisamente como un quinto antecedente de investigación se incorporó, en cual ya se encuentra incorporado bajo la recepción que nos hizo la fiscal, el agente del Ministerio Público en data que 26 de mayo del año 2024 a las 19 horas con 30 minutos. Precisamente se incorporó una constancia de estudios de fecha 25 de mayo del 2024 expedida a favor del C. Cristian Armando Guerrero Hernández por parte del Instituto de Desarrollo Integral, licenciado José Vasconcelos SC, el cual precisamente está ubicado en calle Morelos, esquina Juárez, colonia Villas de Catepec, en el municipio de Catepec de Morelos, del cual se desprende precisamente que el hoy imputado se encuentra estudiando el tercer cuatrimestre del Bachillerato Tecnológico en administración, firmado por la representante legal, la profesora Paulina Escudero Bustos. Asimismo, señora, como un sexto antecedente de investigación, se incorporaron las fotografías de la geolocalización del domicilio del hoy imputado, el cual se desprende que se encuentra ubicado en calle Morelos, número 21, colonia Arbolitos Jalostoc, con código postal 55310, en el municipio de Catepec de Morelos. Asimismo, señora, esto fue incorporado en data 26 de mayo del 2024. Cabe destacar que en esa misma guisa se le corrió traslado de diverso escrito al licenciado que nos ocupa en esta sala de audiencias de un contrato de compraventa del inmueble en calle Morelos, número 21, colonia Arbolitos Jalostoc, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, domicilio del C. Cristian Armando Guerrero Hernández, el cual dicho inmueble, la propietaria es su señora madre, la C. Juana Lucero Hernández Araujo, madre del ahora imputado. Sin soslayar que se incorporó precisamente el acta de nacimiento de la señora Juana Lucero Hernández Araujo, madre del hoy imputado, la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de la señora Juana Lucero Hernández Araujo, madre del hoy imputado, así como el acta de nacimiento de su hermano, en virtud de que este órgano técnico recabó diversas entrevistas precisamente de testigos, tanto familiares como vecinos de la localidad, que en un momento le daré cuenta, en el cual precisamente se describe el domicilio de mi ahora representado. En la misma guisa, señoría, se le recabó entrevista a su cuñada por parte de este órgano técnico, a la Kenia Alejandra Alcántara Reyes, en lo cual se acredita ese vínculo de familiaridad a través del acta de matrimonio con el Alfredo Giovanni Guerrero Hernández, hermano de mi representado, con copias de credencial para votar de su hermano, del cual ya le he dado cuenta, así como de su cuñada. Cabe destacar, señoría, que en la misma guisa se encuentran incorporadas 3 entrevistas de testigos, los cuales recabó este órgano técnico precisamente en data 26 de mayo del año en curso a las 10 horas con 30 minutos. Eso se le recabó a Claudia Concepción Linares Martínez, en la cual se desprende y hace alusión que conoce al hoy imputado, ya que es vecino de la localidad y lo conoce desde aproximadamente 18 años, que es vecino y que precisamente tiene un domicilio ubicado en calle Morelos número 21, colonia Arbolitos Jalostoc, con código postal 55310. Las mismas ya se encuentran incorporadas toda vez que fueron recepcionadas por el agente del Ministerio Público que ahora nos acompaña. Igual en la misma guisa, en data 26 de mayo del año 2024 se le recabó a las 10 horas por conducto de este órgano técnico la entrevista a la C. Kenia Alejandra Alcántara Reyes, lo cual hizo alusión que, bueno, pues es cuñada, viven en el domicilio de calle Morelos número 21, colonia Arbolitos Jalostoc, con código postal 55310 en el municipio de Catepec de Morelos, y precisamente cabe destacar que dicha persona fue la que me aportó las constancias de estudios, toda vez que pues, por la naturaleza de que mi representado se encuentra detenido, pues fue la que nos aportó y fue de la misma guisa en la que se incorporaron dichas actuaciones, sin soslayar que para la misma data del 26 de mayo del año 2024 a las 11 horas, este órgano técnico recabó una diversa entrevista a favor de la señora María Guadalupe Rodríguez Torres, en la cual se desprende que conoce al señor imputado desde hace 15 años, ya que es vecino y que tiene como domicilio calle Morelos número 21, colonia Arbolitos Jalostoc, con código postal 55310, municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, señoría. Con estos datos de estos antecedentes de investigación ya incorporados en la carpeta de investigación, pues precisamente se subsana el arraigo domiciliario.
Cabe destacar, señoría, que de manera respetuosa lo digo, la gente del Ministerio Público hace alusión que existe un riesgo por parte de un análisis de riesgo por parte de ya incorporada a la carpeta de investigación, señoría. Y en efecto, a foja 107, 111, precisamente existe una opinión técnica sobre la evaluación de riesgos procesales de data 26 de mayo del año en curso a las 9 horas, precisamente fue realizada por la licenciada Mayra Violeta Andrade Martínez, evaluadora, y asimismo por la licenciada Carmina Flores Alvarado, coordinadora de evaluación, misma que revisó y autorizó. Cabe destacar, señoría, que antes de continuar, pues me permito aclarar que de los testigos que le di cuenta en momento pasado, todos ellos son evidentemente personas adultas, toda vez que se encuentran incorporadas las INES concatenadas con las entrevistas, en las cuales se acredita precisamente que son personas mayores de edad y que son vecinas del ahora imputado, como se desprenden de los domicilios que de ahí emanan. Sin soslayar, señoría, que continuando con la opinión técnica, pues precisamente, señoría, cabe destacar que dice en los factores de estabilidad, dice la persona imputada cuenta con arraigo y habitualidad en su domicilio, en el que vive desde hace 20 años, señoría, lo cual concuerda y se concatena con los antecedentes de investigación que ya se encuentran agregados, toda vez que una vecina lo conoce desde hace 18 años, otra vecina lo conoce desde hace 15 años y demás, señoría. Cabe destacar que la gente del Ministerio Público dice existe un riesgo de fuga, pero no dice qué tipo de riesgo es, señoría. Cabe destacar que de dicha opinión técnica existe un riesgo medio, se pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricto, sin soslayar que el órgano investigador no hace alusión a esa parte, además hace alusión de que existe un riesgo. Pero no dice qué clasificación de dicho riesgo, ya le doy cuenta que es un riesgo medio. Dice, peligro para obstaculizar el desarrollo de la investigación, dice, no se identifican riesgos procesales. Y conforme a lo que hace alusión respecto al riesgo de la víctima, ofendidos, testigos o para la comunidad, dice, no se identifican riesgos procesales. Cabe destacar que dicha opinión técnica, pues es precisamente emana de una autoridad, de un servidor público que pues evidentemente se conduce con la debida probidad y ya realizó precisamente un estudio técnico de las condiciones en las que actualmente vive mi ahora representado. Dice que no se identifica un supuesto en el que recaiga algún riesgo, incluso dice que no cuenta con documentos migratorios como visa o pasaporte o viajes que haya realizado al extranjero. Si bien es cierto, no cuenta con un empleo, como hace alusión ahí, pero también es cierto que de los antecedentes de investigación, pues mi representado se encuentra estudiando y constantemente desarrolla funciones laborales en el taxi de su señor padre. Cabe destacar precisamente el inmueble donde vive, pues se acreditó que es la propietaria, es su señora madre, de la ahora investigada. El arraigo ya se dio cuenta que es desde hace 20 años y pues no existe riesgo fundado y motivado o que emane de esta opinión técnica referente a la víctima. Cabe destacar, señoría, que con respecto al debate que hace alusión el agente de Ministerio Público que solicitaría la prisión preventiva justificada con respecto al máximo de la pena, pues estamos en un desconocimiento de la ley por parte del órgano investigador, toda vez que inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto, que es de carácter incluso discriminatorio, o sea, no porque la pena sea máxima, ya es un dato objetivo para que mi representado se pueda extraer sin soslayar precisamente 2 minutos más, defensa. Sí, sin soslayar precisamente la presunción de inocencia que le cobija a mi representado, que participaron diversos, que incluso en el hecho delictivo existieron diversos participantes en la misma guisa, no existe dato objetivo inclusive de la identidad de sus participantes. La probabilidad de riesgo de las víctimas ya ha quedado superado precisamente con la opinión técnica, que de la opinión técnica emana que no existe riesgo
procesal para la víctima, motivo por el cual lo que hace alusión el honorable fiscal meramente son manifestaciones subjetivas, porque sí existe un elemento objetivo, idóneo, pertinente, en su conjunto suficiente, en el cual se acredita que no existe peligro para la víctima. Y dice, hace alusión que no va a comparecer a futuras audiencias, pero insisto, señoría, no existe un dato idóneo, pertinente y suficiente objetivo en el cual acredite el órgano investigador por el cual mi representado no tenga a bien asistir a las siguientes diligencias, sin soslayar que el punto medular del presente debate pues es la opinión técnica, a la cual ya le he dado cuenta, motivo por el cual, señoría, afablemente se solicitaría usted, atendiendo al principio pro persona, control difuso de constitucionalidad, control difuso de convencionalidad, que cobija a mi representado, tenga bien imponer una medida cautelar en términos del que corresponde el numeral 155, fracción primera, que es la presentación periódica. Incluso, señoría, es de soslayar que, como le di cuenta, el riesgo medio dice, como conclusión de dicha opinión técnica, de la cual ya le he dado cuenta, dice que el riesgo medio pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricta. Es decir, o sea, bajo una supervisión estricta que su señoría tenga bien decantar favorable, pues es más que suficiente para asegurar la comparecencia de mi representado al procedimiento ante usted. Bajo esa guisa, se insiste, solicitaríamos afablemente se impusiera una medida cautelar en términos de lo que expone el numeral 155, fracción primera de la Codificación Nacional de la Materia, presentación periódica, fracción quinta, provisión de salir del país, en que incluso ya se robustece con la opinión técnica, y la fracción octava de acercarse a las víctimas, insistiendo que no existe un dato objetivo en el cual se pongan en riesgo, incluso la objetividad de la opinión técnica hace alusión que no existe riesgo para dichas víctimas. ¿Es cuánto, señora? Fiscal, 2 minutos. Sí, señora, tomando en consideración las manifestaciones de la defensa, esta representación social, efectivamente, como lo refiere la defensa, momentos previos en el primer receso me entregó un escrito en el que en el apartado A exhibe un contrato de compraventa del inmueble ubicado en el domicilio del investigado a favor de la madre del imputado Juana Lucero Hernández Araujo. Se desprende que de este contrato de compraventa no cuenta con una fecha de celebración, incluso refiere que deberían de haberme entregado copias simples y en su momento previo ser cotejadas por este órgano investigador. Sin embargo, se desprende que de las 4 fojas que exhibe, de las 3 fojas que exhibe la defensa en este escrito, estas fojas se encuentran firmadas de manera, se encuentran incluso a color azul, de las cuales se desprende que pudieron haber sido fabricado este contrato de compraventa. Como le reitero a su señoría, no me entregan una copia simple, no me entregan un original en el que se pueda verificar esta circunstancia, y se queda hasta parte general, la parte vendedora, la parte compradora, pero al final no se exhiben los testigos, no se presentan firmas al calce, y le reitero a su señoría que este contrato del cual me hacen referencia se encuentra firmado incluso en pluma color azul. Ni siquiera es una copia, es un original y no se encuentra completo. Es por lo que esta representación social reiteró a su señoría que se encuentra debidamente asesorado por un abogado particular del cual pudiesen fabricarse pruebas al momento de obtener su libertad o de no comparecer. En dado caso de obtener su libertad, no comparecer. Incluso en el escrito que refiere que entregó en sede ministerial, efectivamente se cuenta con entrevistas de la mamá del hoy imputado. Sin embargo, sí, efectivamente se cuenta con las 4 entrevistas que hace alusión. Sin embargo, en las últimas 2 copias de las credenciales se desprende una mancha color negra a mitad de la hoja que no permite ver el contenido de estas 2 credenciales a favor del testigo Belmundo Félix Lozano Hernández. Incluso la firma plasmada se encuentra cortada por esta mancha color negra, de la cual la defensa, al ser un órgano técnico y adecuado, debió prever al momento de presentarlas. Asimismo, de María Guadalupe Rodríguez Torres se desprende igual la misma mancha a la mitad de la credencial, de la cual al momento de verificar la firma
que se encuentra plasmada tanto en esa credencial para votar como la firma plasmada en la entrevista de María Guadalupe Rodríguez, se puede verificar que no coinciden los rasgos de esas firmas, ni de la firma de Claudia Concepción Linares, ni de la firma de Kenia Alejandra Alcántara Hernández. Esas firmas no coinciden, tanto de las credenciales como de las plasmadas en las entrevistas, de lo cual a su señoría en ningún momento se le pidió la prisión preventiva de corte justificado en razón al arraigo domiciliario, sino que a que cuenta con una defensa técnica adecuada que lo está asesorando y que incluso de lo cual se puede, si su señoría me lo permite, que se proyecten estas identificaciones con las firmas que se encuentran plasmadas, para que su señoría dé cuenta que estas firmas no se encuentran con los mismos rasgos de las que se elabora en la credencial para votar, y que éstas se encuentran con una mancha color negra a mitad de las mismas de los últimos dos testigos que le tuve a bien hacer referencia, que incluso le reitero que el contrato que me dan las defensas en esta sede judicial se encuentran firmados de puño y letra, incluso en tinta color azul, de lo cual no puede darse por certeza jurídica de que estos cuestionamientos o este comprobante sea el verídico. Asimismo, reitero a su señoría que, si bien es cierto la defensa exhibió mediante escrito, en ningún momento cumple con todos y cada uno de los requisitos que se requieren para que estos datos de prueba se les pueda dar certeza jurídica. No presentan a los testigos para que se les recabe entrevista en sede ministerial, no los presentan en esta sede judicial para que reiteren y den cuenta del contenido de cada uno de los documentos, de lo cual le reitero a su señoría, la defensa está fabricando pruebas en favor de su representado, de lo cual reitero a su señoría, si me lo permite, se proyecten en esta sala de audiencias tanto las credenciales de las cuales he hecho alusión como de las firmas plasmadas en las entrevistas. Asimismo, se proyecte el contrato de compraventa, del cual su señoría podrá darse cuenta que se encuentra firmado de puño y letra de las partes que intervienen en ese contrato, que incluso no se cuenta con la parte final de este contrato de la original que me entregó la defensa, su señoría. ¿En el lugar a proyección? Sí, su señoría. Contrato las tres. Pues por segmentos para que esté ampliado, por favor.
Señoría, ¿puedo hacer una manifestación previo a...? Ahorita en su oportunidad la hace. Ah, pues. ¿Me harías favor de poner las dos firmas, por favor? La de la INE con la de la firma. Les pido que guarden la compostura, Sí, liceo. discúlpeme, señoría. Lo último. Devuélvelas. Gracias. ¿Es toda su intervención, fiscal? Sí, señoría. Gracias. Sí, gracias. Uso la voz defensa. Bueno, señoría, yo creo que se equivoca el agente del Ministerio Público. No todos nos comportamos de la misma manera como ellos lo hacen en encuadrar delitos, que nosotros fabriquemos pruebas. Como ha quedado evidenciado, señoría, en primer término, el licenciado no es ni perito en la materia para escribir, y he quedado evidenciado, y qué bueno que se proyectaron ustedes, las firmas tienen la misma naturaleza y origen gráfico. Sin soslayar que para el supuesto sin conceder no hay que pasar desapercibido precisamente el artículo 380 de la Codificación Nacional de la Materia. Cabe destacar que dice, se considerará documento todo soporte material que contenga información sobre algún hecho que cuestione la autenticidad del documento, tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Si dice que no concuerda las firmas y que no son las personas que acto de investigación realizó, pues para acreditar lo conducente. Con respecto al contrato que hacemos alusión, se concatena con la opinión técnica, señoría, la cual se desprende que es el mismo domicilio y que desde hace 20 años está ahí. Ahora, le invitaría al honorable fiscal que le diera lectura al contrato. En la foja 2, en la cláusula primera, dice la parte vendedora y compradora, dice data 15 de enero del año 2002, señoría. ¿Por qué hace alusión a que no? Afortunadamente ahí quedó evidenciado y grabado esa parte. De hecho dice que se vendió en 800,000 pesos. Incluso esto es meramente de otra materia, es de carácter civil. Y si tiene duda de la autenticidad, pues que investigue y que haga sus denuncias correspondientes si considera que se simuló. No todos nos comportamos de la misma manera en simulando ni pruebas como ellos lo hacen simulando delitos, señoría. Sin soslayar que no hay que pasar desapercibido el artículo 380 de la Codificación, que si dice que los documentos no son los adecuados, no hay un dato objetivo. Él no es perito en la materia o no ha acreditado su experticia para poder demostrar lo siguiente, señoría. Ahora, no hizo alusión qué acordó con respecto a esos actos de investigación. Dice que porque la copia no se ve. Sí, en efecto, señoría, pero no es de soslayar que de dos testigos no se alcanza a visualizar. Pero cabe destacar, señoría, que de esas entrevistas se emanan que al momento de que sean recabadas precisamente en donde se fotocopiaron, pues como todo, de hecho la carpeta de investigación también tiene diversas
impresiones, marcas que por su propia naturaleza de las impresoras, pues causan ese problema, señoría, sin soslayar que pues efectivamente si fueron recabadas, ahora dice que los testigos los tengo que llevar a cabo ante él, que me digan qué parte de la codificación me dice que yo tengo que llevar a los testigos o los tengo que traer a comparecer aquí. Se supone que son antecedentes de investigación y no estamos en una etapa meramente probatoria, solamente estamos en antecedentes. Él, ¿por qué no me puso a disposición a los primeros respondientes? Entonces no hay igualdad de partes. Considero que él no está justificando la manera idónea, pertinente y suficiente que requiera que los testigos. Nosotros estamos a raíz de la igualdad procesal. Nosotros también estamos en las facultades de recabar sin que los tengamos que ratificar ante él. O sea, ya este sistema cambió. Estamos en igualdad de circunstancias, no estamos en el inquisitivo donde ellos hacían alusión a lo que se formulaba. Y por las consecuentes, insisto, existe opinión técnica idónea, pertinente y suficiente donde se desprende que tiene 20 años viviendo ahí. No hay riesgo para la víctima. Que con una supervisión estricta, yo representado, puede llevar el proceso en los términos que ya fueron solicitados. Es cuanto, señoría. ¿Está de acuerdo con su defensa? Sí. Gracias. Se da por cerrado el debate. Solo un requerimiento para dictar no solo la intervención de la defensa, sino también de la Fiscalía, y bajo el deber de lealtad que corresponde al artículo 130 y 131 del Código Nacional Fiscal. ¿Cuáles son en sí todos los datos de prueba? Porque ya no comprendí. Al momento del control de la detención me da usted unos datos, al momento de solicitar su vinculación me da otros datos, la defensa advierte y me reseña que hay otros datos conducentes. No obstante ello, entonces quisiera yo preguntar si hay alguna entrevista con designación de defensa por parte del imputado, toda vez que estuvo a su disposición. Así es, señoría, la defensa de nombre Fue su servidor, señor. Jonathan Misael Sánchez Martínez fue quien asesoró al investigado en sede ministerial. Sin embargo, nada más se limita a reservarlo. Gracias. Entonces, ¿es cuerdo mi requerimiento de que hay más datos de prueba que no me hizo saber? Su señoría, tomando en consideración estas circunstancias, los datos de prueba, la defensa es quien los tiene que incorporar porque a la teoría de esta representación social. No, en concreto, mi requerimiento fue a usted en su aportado procesal cuando estuvo en las 48 horas. ¿Son todos los datos que usted recabó? Que están dentro de la carpeta. Entonces también hubo que omitió ese propio de la entrevista de su defensa, porque mi requerimiento va encaminado a una determinación contundente de este apartado de la medida cautelar. Entonces por eso le hago el requerimiento. Estuvo Así entonces es. asistido y si Sí. hubo entrevistas, si hubo Así es, designación. señoría. Así es. Y segundo requerimiento, ¿en qué momento, qué apartado o cómo se obtiene la información del informe del Centro de Medidas Cautelares? ¿Hay entrevista del investigado? Es ¿Se recaba entrevista. la información? Okay. ¿Es en sede ministerial, su señoría? También se realizó dentro de las 48 horas. Así a su es, su disposición. señoría. En fecha 26 de mayo del 2024. Gracias. Defensa, ¿estuvo usted presente al momento que recaban esa información del Centro de Medidas Cautelares? Sí, de hecho estábamos ahí, señoría, y fue cuando estábamos incorporando su antecedentes de investigación. De hecho concuerdan con los Gracias. y de hecho se le dio cuenta al fiscal de esas partes, y pues evidentemente, de hecho, me quiero adelantar un poquito, señoría, yo sé que no es el momento oportuno, pero incluso de la individuación de su hecho fáctico en control de detención a la vinculación a proceso, sí solicito que quede asentado, e inclusive desde este momento solicito copias certificadas, porque incluso hasta en las llamadas y en los hechos varían totalmente, pero ya en su momento oportuno los haré valer, señoría. Es cuanto. Gracias. Esta última intervención o información no la va a considerar porque ese es mi apartado procesal de requerimientos. Sí, muchas Ustedes tuvieron su oportunidad procesal para hacer lo propio de señalamientos, entonces no lo va a considerar ese apartado informativo.
solamente habré de advertir ese requerimiento porque desde luego con conocimiento de las partes todos los actos procesales que se realicen deben estar asistidos por una defensa en lo conducente y por lo tanto habrá de avivar esta cuestión a resolver esta situación jurídica en torno a esos apartados. Primeramente habremos de establecer y señalar que de acuerdo a esta propuesta realizada por las partes es necesario emitir un auto de medida cautelar personal que establezca precisamente lo señalado en los apartados a través de la exposición oral el día de hoy, 29 de mayo de 2024, que nos corresponde en la carpeta 1201-2024 y en la persona del señor Cristian Armando Guerrero Hernández por el asunto que ha sido puntualmente señalado. Considerando este apartado igual, competencia que advierte esta autoridad a través del artículo 19 y 20, que son actos de molestia, deben estar fundados y motivados, y desde luego hacer saber en términos del artículo 154 al 157, los numerales del Código Nacional que establecen el análisis de las medidas, 37 la Ley Orgánica de Intervención de esta autoridad, y correspondiente emisión del acto que nos ocupa, establecer propiamente los apartados de considerando primero apartados de competencia en materia penal, territorio, fuero, temporalidad y subjetividad, los cuales no han variado. Para evitar repeticiones innecesarias se establece un conocimiento en materia penal. El municipio de Ecatepec ha acontecido los hechos, propiamente razón de fuero que corresponde a esta primera instancia sin apartado de impedimento legal alguno al respecto y sobre todo el señalamiento al día 25 de mayo de 2024 haber acontecido. Propiamente en la oportunidad procesal de esta formulación de imputación y vinculación a proceso en su momento son dos lares que han sido señalados para imponer la medida cautelar y con este cometido, señor Cristian Armando, estamos en el primer supuesto del artículo 154 en su fracción primera, donde se ha formulado la imputación y se habrá de advertir una prórroga para que en su momento pueda usted comparecer a la prórroga del plazo constitucional y desde luego establecer que de manera contundente se advierten y se señalan reiterando precisamente en lo medular que habrá de acudirse en términos del artículo 265 del Código Nacional a la propuesta realizada por parte de la Fiscalía. Esto en torno a que no son vastos todos los apartados y documentales que ha exhibido su defensa, primeramente para arraigo domiciliario, porque se establece precisamente en ese cometido que no obstante que se apoyan con un informe del Centro de Medidas Cautelares, ese arraigo domiciliario para esta autoridad pues se encuentra así rebasado de alguna forma porque eso garantizaría el domicilio donde usted vive. El apartado que corresponde a que pueda garantizarse su comparecencia ante el juzgado no se encuentra avalado con algún apartado distinto. Y son situaciones, en este caso en lo medular, que advierten y avalan dicha situación. El informe del Centro de Medidas Cautelares claramente es una opinión que varía en lo conducente sobre el apartado jurídico y la exposición que realiza la Fiscalía. Claramente el informe del Centro de Medidas Cautelares advierte que de suyo propio pues han conocido la carpeta hasta ese momento con toda la información que se cuenta y si no hay algún dato en lo conducente, bueno, no hay algún planteamiento legal respecto a cómo acontecen los hechos, si acontecen los hechos, pero el suyo propio solo concluye que hay riesgo medio y que, como lo reitera su defensa, puede advertirse precisamente a través de un apartado riguroso, una vigilancia rigurosa su comparecencia al proceso. Y ese apartado podemos advertir que está justificado su domicilio, pero no se reitera de qué manera usted comparecería o no ante este juzgado. Segundo, se reitera que no hay algún antecedente o registro propio a través de ese informe del Centro de Medidas Cautelares ni con ningún dato de prueba que no se pudiera llevar a cabo el desarrollo de la investigación de manera óptima. Es decir, se reitera en ese mismo que no hay ningún perjuicio, obstaculización que pudiera advertir porque no hay ningún elemento a soslayar. Y ese apartado tampoco quedaría precisamente en contraposición a esta autoridad, solo el apartado que sí corresponde es que de acuerdo a la naturaleza del hecho delictuoso, de acuerdo a la forma en que se realizan los hechos, debo tomar en cuenta que el señalamiento realizado por el Centro de Medidas Cautelares al que se echa alusión no es acorde a la propuesta realizada por la Fiscalía en torno a la naturaleza del hecho delictuoso. ¿A qué voy? Porque reitera el Centro de Medidas Cautelares que no hay ningún riesgo a la víctima. Y cabe resaltar que jurídicamente yo puedo concluir una situación muy distinta a la que establece el informe del Centro de Medidas Cautelares. Porque en este caso incluso la propuesta de la Fiscalía se remonta precisamente a cuestiones en calidad de víctima, que lo son precisamente Elidei Saraí Torres Andonegui y Alicia Daniela Torres Andonegui.
Este momento no es el momento procesal oportuno para que yo haga una contundente determinación, pero sí solo una observación y planteamiento tanto a usted y a las partes. El hecho delictuoso que establece la Fiscalía, de acuerdo a la propuesta realizada con la teoría fáctica y los antecedentes de investigación, dan para más precisamente en el asunto para establecer no solo con las víctimas que son el IDEI y la señora Alicia. Usted claramente escuchó que hay una certificación médica de una tercera persona que salió lesionada en el asunto y es apartado legalmente y técnicamente no lo considera la Fiscalía. Pero yo sí debo considerarlo precisamente porque el apartado de decisión objetiva que va a advertir al momento de emitir la resolución es con los datos y antecedentes de investigación que me han forjado en términos del artículo 65. Claramente el señor Manuel Ángeles Vázquez es una persona que terminó lesionada en el hecho. A él no se le desapodera ningún objeto del hecho delictuoso, pero sí termina lesionado al respecto, y no solo por usted, por otras personas distintas también en el hecho. Luego entonces, claramente mi decisión es objetiva en el asunto con sustento en los datos de prueba. No puedo yo enfrascarme en los argumentos de cada una de las partes, pero sí es objetiva mi decisión. Y en este caso debe prevalecer la prisión preventiva justificada porque no hay ninguna garantía de seguridad, no solo a el IDEI ni a Alicia, sino para una tercera posible persona advertida como víctima en este hecho delictuoso, que en su momento yo me haré cargo al respecto y que de datos se desprende esa cuestión y que no es un apartado formal, sino es una cuestión material porque hay una certificación médica donde establece una lesión de esta persona. Entonces, si el apartado corresponde a circunstanciar precisamente esta decisión de medida cautelar, advierte que esta circunstancia rebasa todo argumento propio de avisado por parte de su defensa, incluso con las documentales que en su momento son advertidas precisamente en ese apartado. Por lo tanto, objetivamente, la imposición de la medida cautelar no solo se basa en mi decisión en cuanto a los argumentos de la defensa, sino objetivamente de todo el apartado que hay en el asunto. Y a eso me refiero yo, de que al momento de emitir su opinión el Centro de Medidas Cautelares no tomó en consideración tampoco esos apartados y partida, de que básicamente pues no hay ningún perjuicio que pueda causarse a la víctima, no. Objetivamente los datos nos dan para más y se encuentran rebasados precisamente incluso con esa opinión técnica al respecto, a pesar de que estuvo usted asistido con su defensa en lo conducente, pero eméritamente debo advertir que yo debo considerar todos los datos y antecedentes señalados y por lo tanto estos apartados rebasan incluso la partida que su defensa ha advertido incluso con documentales para arraigo domiciliario que a usted le conoce en ese apartado. ¿Por qué? Porque también hasta este momento prevalece el dicho no solo de los elementos remitentes a quienes se les mandó llamar, quienes en su momento pues podrán hacer uso de las técnicas de litigación que establecen para superación de contradicciones, memoria procesal o advertir contradicciones respecto a sus entendidos o dichos, sino porque también prevalece hasta este momento el dicho de las mismas víctimas y el dicho de los testigos que corroboran una mínima intervención en su persona. Y nuevamente reiteramos otra vez el ejercicio convencional, a pesar de que ya se realizó en un primer momento, nuevamente su defensa lo atrae en este apartado. Convencionalmente es mi obligación favorecer, en este caso, en todo momento a las personas para derechos fundamentales, principio pro persona. De acuerdo a la emblemática normativa internacional, se establece el derecho fundamental que se tiene a la libertad, pero también hay restricciones a la misma libertad y esas restricciones se actualizan incluso con el artículo 19 constitucional, a más precisamente con el señalamiento del artículo 155 en su fracción 14. Por ende, bajo este entendimiento y línea, el derecho fundamental que prevalece en este caso pues es precisamente de las víctimas y no solo de, en este caso, el IDEI y Alicia, sino una posible tercera víctima del señor Manuel que corresponde, que a pesar de que no realizó en estos apartados señalamiento alguno precisamente en torno a estos hechos o las partes no me hicieron saber la información en su totalidad, si es que hay algún pronunciamiento también de denuncia o no hay denuncia, porque como usted lo advirtió, hay faltante de información correspondiente y si no es por requerimientos tampoco puedo dilucidar todo el apartado, como lo reiteré al inicio de la audiencia. Lo resuelto en esta audiencia es con la información que adentra en las partes, independientemente de que hay registros, usted lo advirtió y evidenció esa cuestión, de que creen óptimamente las partes solo dar información cuando contundentemente esta autoridad requiere también de otro tipo de información para poder resolver lo conducente. Entonces, esos apartados inquieren determinar que los datos de prueba hasta este momento sustentan precisamente
en este caso la potestad que ha advertido la Fiscalía en cuanto a la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que se encuentra rebasada incluso en torno a la solicitud realizada por parte de su defensa, no solo en la exhibición de una garantía económica, sino en este caso no salir del lugar donde vive, sino también aún la convivencia de la víctima, porque para ello no sería suficiente esta autoridad que se pudiera garantizar no solo en la reciprocidad a Elidey y Alicia, sino también en su momento de manera posible al señor Manuel Ángeles Vázquez. ¿Y a qué voy este contexto? Que evidentemente el inicio del asunto se dio no solo por querella o denuncia, sino los efectos de manera oficiosa que pueden en este caso devenir por la sola actualización de esa posible conducta en la forma y términos que ha sido advertida. Por lo tanto, se concluye en ese apartado que esta medida cautelar idónea, que en este caso lo es precisamente el establecido en el artículo 157 en su fracción 14, hace eco no solamente precisamente para esta autoridad en dicha determinación, sino porque de acuerdo al criterio de una jurisprudencia por, en este caso, criterio aplicado con número de registro P.001 JP. Tercera época de esta institución, como rubro medida cautelar prisión preventiva, debe justificarse su necesidad en todos los casos para que proceda la imposición de la parte de las autoridades judiciales. Evidentemente, estos apartados se encuentran inconmensurablemente justificados para esta autoridad en cuanto a la imposición y la justificación que ha advertido la Fiscalía, no solo porque ha medido el debate correspondiente, sino porque advirtió esa justificación de seguridad propiamente en torno a las víctimas. No atraigo el argumento, como lo reitera su defensa, de que evidentemente pues debe sancionarse con cierta pena en el apartado, porque rompe de suyo propio el principio de presunción de inocencia. Si estamos en una etapa de investigación no podemos acudir a argumentos de una resolución que en su momento pueda plantearse, pero sí, en torno a estos mismos argumentos advierto que es contundente el propio señalado de la forma y términos como acontece el hecho de la posible reiteración y existencia de más personas que realizan actos propios, y no obstante ello dejando no solo resultado formal, sino también material en cuanto a las lesiones que puede advertirse en una tercera persona en este asunto. Por lo tanto, bajo esta distinción, conviene resaltar que es válida entonces la aplicación de esta medida durante el término que requiere el proceso, sin que rebase 2 años en lo curso o que varíen las circunstancias de la imposición en este momento de su aplicación. Se resuelve, siendo las 12 horas con 3 minutos del día de la fecha 29 de mayo del año 2024 en su persona, señor Cristian Armando Guerrero, se impone la prisión preventiva de carácter justificado como medida cautelar en los términos que han sido señalados por este asunto, que ha sido revelado y justificado en el número de registro 1201-2024 a que se ha hecho alusión. Segundo, se deja salvo el derecho que tienen las partes para hacer valer la forma y términos que consideren pertinentes en caso de estar inconformes con esta decisión. Luego entonces, para dar oportunidad al acto, se dará el uso de la voz en última instancia en concreto a las partes para advertir alguna petición distinta y final al acordado fiscal. Señoría, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia siempre del audio y video de la presente audiencia, copia simple del acta mínima, así como acceso al expediente electrónico. Gracias. Gracias, defensa. En la misma guisa, señoría, copia simple de audio y video, y como lo hice alusión dentro de la presente, una copia certificada de la presente del audio y video, y se me dé acceso al expediente electrónico. Gracias. ¿Alguna petición final que tenga usted, señor? ¿Perdón? ¿Alguna petición final que tenga usted? No. Bien, se da por sentada la misma, se autorizan las actuaciones y acceso electrónico para uso y destino correspondiente. Sin más que avanzar, siendo las 12 horas con 4 minutos de la fecha, se concluye este acto, reiterando la prueba del plazo a las 13:30 horas del día 1 de junio de la anualidad para comparecer al desarrollo de la misma. Que tengan buen día.